Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy no quiero perder mucho tiempo en esta introducción porque tenemos harto que ver. La idea es poder generar, después de una pequeña clase que les voy a dar, que podamos conversar, que puedan sacar sus dudas y podamos generar, digamos, un espacio en donde les sea de ayuda, ¿ya? Lo que les voy a presentar a continuación, tal como les mencionó Ignacio y como se mencionó la semana pasada, la verdad es que nos vamos a entrar en lo que es el proceso de fin de vida o comúnmente conocido como agonía, ya en cómo lo podemos reconocer y qué cuidados tenemos que tener al respecto, ¿ya? Y por ende les puse como harto tips como más prácticos, ¿ya? Para que realmente sea una instancia que les sirva. Les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces nos vamos a entrar en el proceso de fin de vida. Y para poder partir, obviamente tenemos que partir definiendo lo que es la agonía. Hoy día, en el mundo más clínico, no nos gusta llamarla agonía, porque la verdad es que la agonía tiene como, la palabra agonía tiene, la verdad es que está asociada a un momento como lúgubre, terrible, y la última etapa de la vida de una persona no necesariamente es así, es más, tiene bastante de luz, ¿ya? ¿Y cómo definimos entonces el proceso de fin de vida? La verdad es que es la etapa que antecede a la muerte, al deceso, ¿no es cierto? Y esto puede ir entre horas o días, en donde existe un deterioro físico y una disminución de la conciencia paulatina, y también en donde existen diferentes signos y síntomas que nos van hablando de que la persona está empezando a dejarnos. ¿Y qué cambios pueden ocurrir? Aquí podemos hablar de cambios que aparecen de manera precoz y cambios que aparecen de manera tardía. De manera precoz, hablamos de cambios que pueden llegar a aparecer hasta 14, 15 días antes de la muerte, ¿ya? ¿Y qué cosas podemos llegar a ver? Lo primero, la dificultad para tragar, sobre todo la dificultad para tragar líquidos, ¿ya? Las personas empiezan a estar cada vez más cansadas, por ende son personas que duermen muchísimo más, ya empiezan a tener una disminución de la funcionalidad, es decir, hay que ayudarlos mucho más en las tareas de la vida diaria, para comer, para movilizarse, y empiezan a tener también una disminución de la conciencia, o sea, cada vez están más dormidos. ¿Y qué signos aparecen de manera evidente ya cuando entramos en este proceso de fin de vida, en esta etapa de agonía, en donde ya realmente estamos a puertas del fallecimiento de una persona? Son signos que aparecen durante el mismo día o hasta 2 días antes, previo al fallecimiento. Y estos son, en primer lugar, la respiración bucal. La mandíbula se abre, se va hacia adelante, se relaja, ¿ya? Y empieza a haber una respiración bucal que tiene un aliento cetónico, que generalmente se describe como un olor ácido, como a manzana verde, ¿ya? Y empieza a desaparecer el pliegue nasofacial, o sea, todo este pliegue que todos tenemos de la nariz hacia la boca se empieza a borrar. Por ende, la cara empieza a ponerse cada vez más filuda, ¿ya? O sea, la nariz tiene un realce un poquito mayor. Puede pasar en un número de personas que empiece a haber ruidos al respirar, que nosotros le llamamos estertores, y la verdad, en buen chileno es como tener un pollo atravesado, o sea, es tener secreciones en la garganta, y eso genera muchas veces muchísima ansiedad en la familia porque creen que la persona se está ahogando. Pero la verdad es que es un signo, un síntoma absolutamente normal
para este proceso, y sucede porque toda la musculatura de la garganta, de la faringe, se relaja, ¿ya? Y eso comienza muchas veces a acumular secreciones porque la persona no está tragando y el paso del aire suena. Pero en este proceso de agonía, el cerebro se va desconectando de a poquitito. Por ende, cuando empiezan estos sonidos, que ojo, no todas las personas lo presentan, la persona ya no los percibe, ¿ya? Por ende, si alguna vez les llega a pasar, no se asusten, es normal, esa persona no se está ahogando, es un signo propio del proceso de agonía. ¿Qué otras cosas podemos ver? Hay una disminución muy importante en la orina. La orina es cada vez menor y cada vez más concentrada. Van a empezar a haber cambios en la temperatura corporal, los brazos, los pies, todo lo que está, las extremidades, ¿no es cierto? Van a estar cada vez más frías. Y eso pasa porque toda la circulación se va a los órganos nobles, que es corazón, pulmón, cerebro. Por ende, no tiene que ver con que lo abriguemos más o que esa persona tenga frío, sino que netamente es un tema circulatorio, ¿ya? Y eso también puede venir acompañado de que la piel se ponga un poquito de color morado, ¿ya? Que eso nosotros le llamamos cianosis, que es también absolutamente normal en este proceso. Y lo otro que vamos a ver, que esto sucede en todas las personas, es un cambio en el patrón respiratorio. Las personas empiezan a respirar de manera súper desordenada, ¿ya? Generalmente se dan respiraciones rápidas, periodos en donde la persona deja de respirar y luego vuelve a tener respiraciones rápidas, ¿ya? Estos periodos en donde la persona deja de respirar se llaman apneas. Y estas apneas empiezan a ser cada vez más largas hasta que la persona se va a quedar en una apnea. Entonces, podemos decir que en el proceso de fin de vida existe efectivamente un deterioro físico de la persona, ya que parte un par de días antes, que va acompañado también de un deterioro de la conciencia. La persona está en dos planos, ¿no es cierto? Empiezan a estar cada vez más desconectados. Y para eso, los objetivos de manejo, los objetivos de tratamiento cambian. ¿Y cuáles son los objetivos en esta etapa? El objetivo es 100% el confort de esa persona. Todo lo que vamos a hacer va a ir enfocado en que esa persona esté lo mejor posible. Súper importante como tips para ustedes, como familia, como cuidadores, es súper importante poder contactar un equipo especialista en cuidados paliativos que sepa realmente de este proceso. No todos los profesionales clínicos, no todos los profesionales médicos saben manejar un proceso de fin de vida. Hoy día la medicina está sobre tecnificada, nos especializamos cada uno en su área y este es un momento súper especial. Así como nos preparamos para la llegada al mundo, así como nos preparamos para el nacimiento y hoy día estamos súper, súper avanzados respecto al conocimiento para cómo recibir una vida humana, y es la misma importancia la que tenemos que poner al fin de vida, que es un nacimiento a otra realidad. Y por eso que lo más recomendable es que puedan tener la compañía de un equipo de cuidados paliativos. Y en ese sentido, también cuando ustedes están empezando a vivenciar el proceso de agonía de algún familiar, es súper importante, además de los cuidados que vamos a ver a continuación, poder ver los temas prácticos. ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Cuál va a ser la funeraria? Idealmente dejar la lista. Si van a hacerle un funeral, ¿dónde se va a hacer? ¿Quién va a ser el coro? ¿Dónde vamos a contratar las flores? Son cuestiones bastante duras, pero la verdad es que en el momento del fallecimiento muchas veces no tenemos cabeza para pensar en ese tipo de cosas y lo ideal es que queden conversadas y ojalá listas antes. ¿Cómo poder acompañar en este proceso? Lo primero es saber que ustedes están ante un momento absolutamente sagrado. El momento de la agonía es un momento sumamente especial en donde
hay un ser humano que está haciendo un cierre de su biografía. Y por ende es un momento que tenemos que descalzarnos, o sea, sacarnos los zapatos para con el mayor de los respetos poder entrar y ser dignos acompañantes de este proceso. Para poder tener un acompañamiento adecuado, es súper importante que tengamos un abordaje integral. Y a esto me refiero que vamos a tener que tener cuidados a nivel físico, ¿no es cierto?, en el cuerpo, a nivel espiritual, emocional y social. Si nos vamos primero al contexto, ¿no es cierto?, los detalles importan muchísimo. El ambiente tiene que ser teniendo la conciencia de que este es un minuto y un espacio sagrado. Nos morimos, nacemos una sola vez en la vida, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la muerte. Por ende, es un momento súper especial. Es un momento de cierre de biografía. Y por ende, hay que mantener un ambiente tranquilo, idealmente un ambiente íntimo, en una pieza ventilada, individual, ya si les toca en un recinto hospitalario, idealmente, si no tienen la posibilidad de que sea una pieza individual, poner biombos, algo que genere intimidad, poder mantener una adecuada temperatura en ese lugar y que estén las personas que son significativas para esa persona y los elementos también que muchas veces han sido significativos, ¿ya? Tiene que haber un ambiente de respeto, pueden usar o no, dependiendo qué le haya gustado a esa persona, música ambiental. A mí me ha tocado despedir a personas que se han muerto escuchando a Luis Miguel, pero porque era fanática, o música clásica. Es súper importante en esta etapa poder pensar qué le hubiese gustado a esa persona. Y en ese contexto hay que evitar cambios de ambiente, ruidos molestos, aglomeraciones de personas. Y eso también hay que pensarlo, insisto, desde la óptica de la persona que se está yendo. A él le gustaba estar más solo, le gustaba que estuviéramos todos achoclonados. ¿Cómo le gustaría que lo despidiéramos? Y así tienen que pensar el cómo generar el ambiente para poder despedirlo. Y si nos vamos a la dimensión más física, o sea, al cuerpo, hay ciertos cuidados que son súper, súper importantes. El primero es la boca. Les va a parecer raro, pero en esta etapa las personas empiezan a respirar por la boca, como les dije. La mandíbula se nos relaja y la respiración es bucal. Y si alguno se ha quedado alguna vez, me imagino, dormido con la boca abierta, cuando uno se despierta, la boca está absolutamente pastosa y es súper desagradable. Y acá pasa lo mismo. Por ende, hay que tener un cuidado súper especial con la boca. Hay que limpiar la boca, porque si no la limpiamos, se generan placas bacterianas que generan muy mal sabor. ¿Cómo podemos limpiarlas? Se puede con un vaso de agua, una cucharadita de bicarbonato de la cocina, ¿ya? Esa puede ser una opción, o puede ser una mezcla también de agua oxigenada con agua, y con una gasa, no con algodón, porque el algodón deja pelusas, con una gasa pueden ir limpiando todas las mucosas. Idealmente unas 3 veces al día para poder ir sacando estas placas que se van generando, ¿ya? Y en el resto de las horas, la idea es que ustedes estén atentos para que esa boca esté húmeda, pero cada una hora poder ir humectando con agua o con sabores que a esa persona le son agradables. Aquí vienen los regaloneos. Si a esa persona le fascina el pisco sour, pónganle un poquito de pisco sour. Si le fascina el jugo naranja, pónganle un poquito de jugo naranja. Que pueda tener sabores que para esa persona son agradables. Acuérdense, el objetivo es el confort. Todo para que esa persona esté lo mejor posible. Y lo segundo es también preocuparse de los labios, el poder mantener los labios húmedos, y eso pueden hacerlo con un bliss stick. Generalmente la manteca de cacao es muy buena. Lo que no se puede usar es la vaselina, ¿ya?
No voy a entrar en detalle, pero no es recomendado usar vaselina. ¿Qué otras cosas aquí? El tema de la alimentación, la hidratación, es un tema que genera mucha inquietud, ¿no es cierto?, en toda la familia. Y es que culturalmente tenemos que el pan y el agua son algo básico, ¿no es cierto? Sabemos culturalmente la guagua gordita es la guagua sanita, tenemos frases como el enfermo que come no muere, y por ende está muy, muy arraigado culturalmente el tema de la alimentación y la hidratación. Pero en esta etapa es fundamental no forzar la alimentación ni la ingesta de líquidos, porque es un riesgo. Si se fuerza la ingesta de alimentos o líquidos, realmente tenemos una posibilidad gigantesca de hacer neumonía por aspiración y eso trae consigo un sinfín de complicaciones. Por ende, no forzar la alimentación. Y acuérdense que es una etapa en donde las personas empiezan a estar más dormidas. Por ende, no se puede alimentar si es que la persona está dormida, ¿ya? Porque es un riesgo. Y la alimentación, acá no vamos a alimentar para nutrir, sino que vamos a alimentar por confort, para que esa persona esté bien, ¿ya? Solo si el estado de conciencia lo permite, ¿ya? Y se puede también, obviamente, evaluar el uso de hidratación subcutánea. Pero acá, porque me imagino que en este minuto hay muchos que están medio inquietos con lo que estoy diciendo, pero que hay una frase que nos ayuda a poder hacer entender el por qué. Y es que la persona o el enfermo no se está muriendo porque no come, sino que no come porque se está muriendo. Por otro lado, los cuidados de la piel. Tenemos que ser súper cuidadosos. Hay que tener mantener la piel limpia, hidratarla, idealmente regalonear, hacerle masajes, si es que a esa persona le gustaba que le hicieran masaje. La cama tiene que estar estirada, sin arrugas, con las sábanas limpias. Y usen sabanillas, ahí les puse una foto, ¿no es cierto? Que generalmente lo que uno hace es que una sábana, se puede recortar una sábana o doblar una sábana y uno la cruza en la cama para poder movilizar mejor a la persona, ¿ya? Aquí, no porque esta persona se esté muriendo, vamos a dejar de peinarla, de echarle la colonia que siempre le ha gustado, de pintarla, si es que le gustaba pintarse. O sea, son detalles. Pero, ¿cómo le hubiese gustado despedirse a mi mamá, a mi hermana? Háganlo como a ellos les hubiese gustado. Entonces, no pierdan esos detalles. Lo otro, siempre se nos mete en la cabeza, ¿no es cierto?, que hay que prevenir lesiones por presión, entonces hay que hacer cambios de posición cada 2 horas de manera estricta, pero en esta etapa la verdad es que favorecemos que la persona esté tranquila, que esté cómoda, y por ende, muchas veces los cambios de posición generan malestar, generan dolor o molestia. Por ende, en esta etapa la verdad es que los cambios de posición pierden importancia. Lo que sí nos tenemos que preocupar es ir haciendo pequeños cambios de posición con cojines, ¿ya? Y obviamente favoreciendo que esa persona esté en la posición más cómoda. Si es de lado, es de lado. Si ustedes conocen bien a sus familiares, por ende, pónganlos de la manera que estén más cómodos. Y en el caso de que alguna persona tenga alguna herida, alguna lesión, la verdad es que las curaciones también van a ser con un objetivo de confort. O sea, probablemente se van a alargar en el tiempo, ya no van a ser cada 2 días, sino que se va a realizar la curación cuando realmente lo requiera para que esa persona esté cómoda, ¿ya? Porque ahora no vamos a tener un objetivo para curar esa herida, porque la circulación del cuerpo tampoco nos permitiría curar, sino que vamos a mantener esa lesión limpiecita, sin humedad, ¿ya? Para que esa persona esté cómoda. Respecto al control de síntomas, es súper importante poder consultar un equipo, idealmente un equipo de cuidados paliativos, porque son obviamente los más expertos en poder controlar síntomas en esta etapa.
Para que se hagan una idea, generalmente hay estudios que dicen que en un proceso de fin de vida hay un promedio de 10 síntomas que controlar. Por ende, es importante hacerse acompañar por un equipo experto. Y tal como comenté, como hay una pérdida de conciencia y la persona está cada vez más en sopor, más dormida, no vamos a dar medicamentos orales, porque podemos generar una neumonía por expiración, es un riesgo para esa persona, y los medicamentos se van a empezar a administrar por otra vía, que es la vía subcutánea. Es una vía que va a la grasita, súper segura, que no tiene mayor complicación y que es muy fácil de aprender a manipularla. Y ustedes saben que existen muchísimos mitos respecto a esta etapa, ¿no es cierto? Existen muchísimos mitos respecto al equipo de cuidados paliativos, existen mitos respecto a los medicamentos que muchas veces se usan para el proceso de fin de vida, como por ejemplo es la morfina. Y hoy día quise ponerle estos mitos porque me parece súper, súper importante poder un poco aclarar muchas de las creencias que de repente tenemos metidas en la cabeza. La primera, y que lo escucho mucho, es la creencia de que si le dan morfina es porque ya no hay nada más que hacer. Falso. O si le dan morfina, le van a acelerar la muerte, lo están matando. Absolutamente falso. Absolutamente falso. La morfina no mata, la morfina alivia. Bien utilizada, como lo hacemos los de equipo de paliativo, bien utilizada, no acorta la vida. No acorta la vida. Y en vez mejora la calidad de vida del tiempo que quede, que eso es lo que queremos lograr. Y un segundo mito importante que me parece fundamental derivar es la morfina genera adicción. Miren, la verdad es que en el contexto de una enfermedad avanzada, la prioridad es el confort. Por ende, este tema pasa a un 10º plano. Y además, que en un uso controlado y proporcional al síntoma, la verdad es que es necesario. O sea, si yo se los traspaso a otro plano, por ejemplo, un medicamento para la depresión, para una persona que está viviendo una situación, ¿no es cierto?, con una depresión profunda. Esa persona requiere ese medicamento porque hay cuestiones químicas, ¿no es cierto? Acá pasa un poco lo mismo. O sea, si hay una indicación de morfina, no es porque sí, sino porque hay síntomas que requieren ese medicamento para poder ser controlados. ¿Ya? ¿Para qué usamos la morfina? Para dos cosas principalmente. Uno, para el dolor. Y dos, para poder manejar la sensación de ahogo. Depende de la enfermedad, pero por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva o un cáncer de pulmón pueden tener lo que nosotros le llamamos disnea, que es una sensación de ahogo, ¿ya? Una sensación subjetiva que no tiene que ver con que si estoy saturando bien o estoy saturando mal. Puedo estar saturando perfecto, pero sentir la sensación de que me falta aire. Y eso se maneja con morfina porque la morfina actúa a nivel cerebral en la zona que mide los niveles de oxígeno en la sangre. Y nos duerme esa zona. Entonces al dormirla puedo no estar saturando nada, pero no voy a sentir esa sensación de ahogo. ¿Ya? Y por ende, la morfina, ¿qué es lo que hace? Es mejorar la calidad de vida. Hay más confort, menos sufrimiento y más posibilidad para poder estar más tranquilo y poder conectarnos. ¿Qué otros tips y últimos tips respecto como al cuidado como más físico? En caso de que haya fiebre, porque por ejemplo en el caso de pacientes con cáncer muchas veces pueden haber pic febriles, no utilizar compresas frías, paños fríos, ¿no es cierto? Lo típico que uno se le viene a la cabeza cuando los niños tienen fiebres muy altas. En este proceso se evita a toda costa el usar compresas frías o paños fríos. ¿Por qué? Porque son molestos, son muy, muy molestos. Y acuérdense que acá el objetivo es el confort. Por ende, el manejo de la fiebre se hace a través de medicamentos.
¿ya? Que hay que consultar con el equipo clínico. Y por último, en esta etapa suspendemos la toma de signos vitales. Miren lo que les voy a decir. Pero es que no me sirve de nada tener el saturómetro puesto, sino que todo lo contrario. Lo único que hace es generar ansiedad en la familia, angustia de ver cómo la saturación va bajando, que es lo que esperamos. Esperamos que la saturación vaya bajando. Esperamos que haya una alteración a nivel de la presión. Esperamos que el corazón empiece a latir más rápido. Son cuestiones que esperamos y que son absolutamente normales en este proceso. Por ende, no es necesario tomar los signos vitales porque son molestos para la persona y además evitamos una ansiedad que no es necesaria, porque este momento es el momento para estar. Es un momento que es difícil, emocionalmente es difícil, pero mírenlo como una oportunidad, porque no todos tienen la posibilidad de poder despedirse. No todos tienen la posibilidad de poder dar las gracias, de poder pedir perdón, de poder decir todo lo que se quieren. No todos tienen la oportunidad de poder despedir y hacer un cierre de biografía. Y por eso mismo es súper importante tener en consideración la dimensión espiritual y la dimensión emocional de la persona. Hay que promover la comunicación haciendo que la persona que se está muriendo sea parte. Él es el protagonista de esta historia. Por ende, no podemos hablar como si él no estuviera. Lo último que se pierde es la audición. Lo último que se pierde es la audición y el tacto. Escuchamos hasta el final. Por ende, a pesar de que esa persona esté más dormida, está escuchando. Hay que comunicarse con el enfermo. Hay que hacerlo partícipe de este proceso. Y ustedes también como familia promuevan la comunicación, pregunten. Si tienen dudas, muchas veces surgen muchas inquietudes. ¿Será normal lo que está pasando o no? Pregunten. Para eso están los equipos clínicos. Hay que favorecer la expresión de sentimiento. No es fácil despedirse. No es fácil. Y salga lo que salga, somos distintos y cada uno vive este proceso de manera distinta. Sale amor, sale tranquilidad, sale rabia, sale angustia, lo que salga. Es importante en este preduelo poder validar y dejar salir esas emociones. Muchas veces nos pasa que nos coartamos porque no me vaya a escuchar. La persona que se está muriendo siempre sabe que se está muriendo. Y por ende, si nosotros hacemos como si nadie supiera en qué está y ponemos un muro en la comunicación, esa persona va a morir sola. Y ustedes tienen la oportunidad de hacer todo lo contrario, de acompañarlo en ese proceso. Y por ende, tengan espacios de despedida, tengan espacios de expresión con esa persona. Ojalá cada uno pudiera tener un tiempito solo para decirle lo que lo quiere, para poder expresarle lo que le tenga que decir, para darle las gracias, para pedirle perdón, si es que hay que hacerlo. Y favorecer ritos, según las creencias de cada persona. Eso es muy importante. ¿Qué era importante o qué es y siempre ha sido importante para mi mamá, para mi papá? No necesariamente para mí. Piensa en la persona que se está yendo. Y para ustedes, como último tip práctico para no seguir alargándome, ¿no es cierto? Es súper importante también cuidarse. Y por ende, tal como les dije anteriormente, verbalicen, expresen lo que está pasando, saquen para afuera, dense espacio, salgan a respirar un ratito, a caminar, a correr un poco, hay que darse esos espacios. Déjense ayudar. De repente en estos procesos las personas se absorben y no les gusta mucho recibir ayuda. Déjense ayudar.
y cierren temas pendientes, si hay algo que creen que no han hablado, que no han dicho, o temas financieros, administrativos, este es el minuto. Aliméntense bien, duerman. Generalmente el proceso de fin de vida es según cada persona, somos todos distintos, por ende los procesos de fin de vida siempre son distintos. Y son intensos. Pero es súper importante que ustedes puedan también tener sus espacios, puedan comer, puedan dormir, organizarse en la familia para poder hacer turno, pero que cada uno tenga su espacio. Y ser conscientes de que están viviendo un momento único, único, que no vuelve. Hace 2 semanas me pasó que la cuñada de una paciente me decía, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué no se muere ya? Y ella personalmente tenía una angustia frente al proceso que se estaba viviendo. Y en ese momento a mí me salió como decirle, mira, yo sé que hoy día se ve como subir el Everest, pero cuando ella se muera, vas a mirar atrás y vas a decir, ¿cómo no aproveché más ese momento? Ya se fue. O sea, ese es el minuto. Aprovéchalo, regalonéala, besuquéala. Si quieres acostarte con ella, acuéstate con ella. Dile todo lo que le tengas que decir. Ríanse, cuenten anécdotas, pongan la música que les gustaba. Si le gustaba bailar, bueno, hagan un ambiente como a esa persona le hubiese gustado. Aprovechen, es un momento único, único, y así hay que vivirlo. Y por último, el verdadero autocuidado es la autoconciencia. Siempre se nos habla de autocuidado, ¿no es cierto? Como el darse tiempo con los amigos, el salir a hacer deporte, etcétera. Y sí, esas cosas son importantes, pero el real autocuidado es a través de, de una autoconciencia plena. Y eso se logra a través de una práctica espiritual. Llámese mindfulness, llámese oración contemplativa, llámese arte, llámese deporte. Cada uno tiene la manera que mejor se le da, ¿no es cierto?, de poder conectarse interiormente, de poder conectarte con la profundidad de tu ser que te sostiene. Y al estar conectado contigo mismo, puedes estar mucho más consciente y presente para toda la situación que te toca vivir. ¿Y todo esto para qué? Para poder morir así, tranquilos, con los que queremos, en paz. Así que eso, espero que esta presentación les haya servido. Quise condensarles, porque no teníamos tanto tiempo, los signos, algunos síntomas que van apareciendo en este proceso y cuidados que son importantes a tener. Así que ahora voy a sacar la presentación y nada, quedo súper abierta a que puedan hacer las preguntas que necesiten. Muchas gracias, Pali. Una emotiva presentación. Yo creo que todos los que hemos vivido un proceso de cuidados paliativos y proceso de fin de vida de familiares nos resonó mucho de los tips, las vivencias y las recomendaciones que nos diste durante esta charla. Acá hay un par de preguntas que tenemos tiempo todavía para contestarlas. Una del proceso de fin de vida. Hay otra que hizo un poco más de demencia, que igual ahí está Jorge, así que vamos a aprovechar de contestarla al final. Y está don Víctor, ¿cómo está don Víctor? Vamos a ver si es que podemos activarle el micrófono esta vez. Sí. Ahí, ¿cómo Ahí está don sí. Víctor? Ah, ya, vale. Para un poco de contexto, para los que no estuvieron la primera jornada, don Víctor quería comentar también al final y por un problema técnico no pudimos activar su micrófono, así que don Víctor le damos un espacio acá para que conversemos. ¿Me tiro? Dele nomás. No, mira, sí, resumidamente, yo tengo él. Y esto está avanzando a una velocidad enorme y me tuve que venir a una residencia
de mayores ya necesito ayuda para todo, para ducharme, para vestirme. La cabeza todavía me funciona afortunadamente. Bueno, el punto es que yo voy a tomar tratamientos paliativos en mi departamento, que es donde tengo mi casa habitual. ¿Qué síntomas tengo que tener para decir ya, dejo el senior suite, me voy a departamento y me pongo en tratamiento paliativo para prepararme a pasar a otro plano, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que gatilla eso? Porque obviamente que la muerte existía, tengo clarísimo que en Chile no está permitida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver para contactarlo a ustedes? Que a todo esto con ustedes tengo contacto permanente porque tengo un plan y viene médico y enfermero una vez al mes. Entonces, esa es la pregunta, sucintamente. Súper. Muchas gracias, don Víctor. Gracias. Todo tuyo la Sí, respuesta. que también sería interesante también contestarla con Jorge, porque va un poco Oye, Paula, unido. Cuénteme, don Víctor. no, ¿tu papá se llama o se llamaba Yanko? No, Ah, ya, ok, nada que ver, tenía esa duda. tiene que ver un poco también con la presentación anterior. A ver, don Víctor, es interesante y compleja a la vez su pregunta, porque creo que, sobre todo en su enfermedad, uno sabe que obviamente va avanzando, ¿no es cierto? Y que tenemos un tiempo acotado. Y a mí me parece que si usted quisiera poder pasar su último tiempo en su casa, con sus cosas, con su ambiente, con sus olores, su historia, ¿no es cierto? Eso hay que empezar a planificarlo más antes que tarde, porque tal como le conté ahora, cuando ya la enfermedad empieza a avanzar, o sea, está avanzando, ¿no es cierto? Pero ya entra en una etapa eh, más de un proceso más de fin de vida, usted va a estar probablemente con mayor compromiso. Entonces, al estar con mayor compromiso, todo lo que significa un cambio, porque igual significa moverse, hoy día está en la residencia, ¿no es cierto? Significaría cambiar todas las cosas al departamento, etcétera. Eso requiere probablemente no de su esfuerzo físico, pero sí de su preocupación, ¿no es cierto?, de que todo salga bien. Sí. Entonces, si realmente es lo que usted quiere, yo empezaría a planificarlo más antes que tarde. Y si no, ver también la posibilidad de vivir ese proceso en el lugar en donde está, que también es un lugar, digamos, en donde usted está cómodo, están Es sus que cosas. lo que pasa es que somos casi vecinos. Yo vivo en Los Militares con Rosario Norte. O sea, estamos a una cuadra de sitio. Entonces preferiría estar allá. ¿Y quién es la persona con la que debería contactarme? Con cualquiera, usted se comunica con nosotros siempre, con la persona Siempre. que se comunique, activa al equipo Allá. de paliativo. Vale. 1.000.000 de gracias, Paula. De nada, don Víctor. Muchas Muchísimas gracias, gracias. don Víctor. Qué bueno que hoy día sí nos resultó Sí. la parte tecnológica. Muchas gracias por su participación. No, Ignacio, gracias a ti. Vamos a ver, Pali, un par de preguntas. Primero, preguntan si es que hay evidencia o tú sabes algo, si es que en este proceso de fin de vida, ¿qué experimenta la gente que está falleciendo? ¿Ven personas, ven familiares? No sé si hay algo de evidencia Sí, respecto al proceso que vive esa persona. sí hay bastante evidencia al respecto. A ver, hay varios neurocientíficos que llevan años estudiando el tema, y
y hay, no en el 100% de los casos, pero suele suceder que las personas ven a personas que les son familiares o con las que se sienten cómodas. Y muchas veces, a mí me ha pasado muchísimas veces con mis pacientes, que no sé, me pasó con una señora que me decía, oiga, ¿se puede correr un poquito, porfa, para que mi mamá se siente bien? Y claro, no había nadie, pero no es raro que pase eso, y hay bastante evidencia al respecto. Siempre, independiente qué es lo que vean o a quién vean, siempre es algo que genera paz, es algo que genera calma. No así si fuera una alucinación. Nosotros tenemos una distinción entre alucinación y visión. La visión es algo que genera absoluta paz a la persona. Y la alucinación, que muchas veces se genera por algún delirio que se puede manejar con medicamentos, genera angustia. Entonces, así podemos diferenciar si efectivamente es una alucinación que requiere medicamentos o es una visión, que la verdad es que son personas que al paciente le generan confianza y le generan paz, y no lo turban ni le generan una situación incómoda, todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso es más común de lo que uno cree, se ve mucho. Gracias, Paula. Y como buena separación entre alucinación y visión, aprovecho de hacerle la pregunta a Jorge, que también está conectado acá, saliendo un poquito solo porque está conectada a las preguntas, que María José Aguirre pregunta que su mamá o su persona mayor en el fondo les dice que está esperando a sus padres y que no van a llegar. Entonces eso genera angustia. Entonces la pregunta específica es, ¿qué hacer en ese caso? ¿Le sigo el juego de que va a llegar o la intento orientar en tiempo-espacio y decirle, mamá, en verdad sus papás fallecieron hace tantos años? Jorge, ahí si nos puedes ayudar. Sí, de todas maneras. A ver, yo creo que esa es una de las, en el fondo, preguntas muy comunes, contradecir o no contradecir. Estamos en el contexto, entiendo, de demencia, no necesariamente en el fondo de cuidados paliativos. A ver, con respecto a eso, yo creo que hay un valor enorme en tratar de reorientar. Uno siempre trata de reorientar. En el fondo estás en tu casa o tu papá ha fallecido, pero muchas veces esa reorientación frustra y lo único que empieza a generar es más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, pero si no están vivos, pero si están muertos, y uno empieza como a ver cómo escala la tensión sin necesariamente llegar a un puerto o a un final en el fondo que sirva. Y cuando eso ocurre, en el fondo, claramente reorientar tiene un límite, en el fondo tiene un límite de no generar más angustia, ni generar más, en el fondo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dolor. Algunas personas se reorientan o uno la ayuda a orientarse. Antes de decirle quién soy, uno le dice, mira, soy tu hijo, estoy acá, te estoy acompañando, estás en tu casa, y eso como una mini introducción sirve mucho y hace que las personas como que se ubiquen en el fondo en su entorno y le ayuda mucho. Pero de nuevo, si esto se transforma en una discusión, sin fin no tiene ningún sentido. Y ahí esto va a depender en el fondo, de cada persona y cada temática. Hay ciertas cosas que uno las deja pasar, ¿no? Y hay ciertas cosas como tratar de reorientar en que yo, el que estoy al lado, soy el hijo, puede ser súper relevante para generar en el fondo, una relación o una interacción más significativa, ¿ya? Entonces, va a depender y uno siempre trata una primera intención con ciertos límites, y los límites son cuando la persona lo empieza a pasar mal, no ha ido, bueno, hasta ahí no me llegó. Gracias, Jorge. María José, te veo con la mano levantada, pero ahí el doctor respondió tu pregunta, ¿o te quedó alguna duda? Ah, parece que Hay que desmutear.
desmutear porque no se escucha. Ahí sí, Ahí Ahí sí. ya. Bueno, quiero saludarlos a todos, doctor. Un saludo especial para usted, Paula e Ignacio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es bien triste la presentación, creo que para todos, pero me quiero sumar y creo que es sumamente importante lo que dijo Paula, a que son los protagonistas de nuestra historia y que hoy nos tienen acompañándolos. Estoy un poco triste. En la experiencia, bueno, ha sido súper difícil para nosotros, pero creo que en mi caso, cuando mi mamá, yo vivo en Concón, ella en Santiago, la música, y lo sabemos por muchos programas, eh, es súper importante para ellos. Y yo le pongo a Ray Conniff, a Beethoven, las Cuatro Estaciones, los Platters, Frank Sinatra, y y el mundo se les abre totalmente. Pisco Sour, como decía Paula, Matcha a la parmesana, familia, paciencia y mucho cariño. Yo creo que eso es la fórmula. La verdad que es un regalo, la oportunidad que hoy aún tenemos de estar con ellos. Y bueno, la broma que siempre le hago a mi mamá, te puedes olvidar de todo, pero menos de mí. Así que muchas gracias por el apoyo que nos están dando y doctor, mi mamá lo está esperando. Muchas gracias, María José, por compartir tu experiencia con nosotros. Anotado el doctor Brown, te están esperando, Jorge, en la casa de la señora Ilse. Pali, para ir cerrando ya por la hora, hay una pregunta y un tema que está súper bueno, que lo tocaste al final, que es cómo nos cuidamos los que quedamos en el fondo, cómo salud mental en el proceso de y salud mental posterior también. Cuándo un duelo normal, cuándo un duelo patológico, cuándo tengo que pedir ayuda posterior o anterior. Yo creo que es una súper buena pregunta para ir cerrando esta sección del curso. Súper. A ver, creo que tips les di algunos, ¿no es cierto? Pero respecto, me interesaría también tocarles como el duelo post, ¿no es cierto? El cómo saber si es que mi duelo está haciendo algo normal o no. Existen distintos autores. Antiguamente se decía que un duelo fisiológico, por así decirlo, un duelo normal, duraba 2 años. Y que si ya duraba más de 2 años era un duelo patológico, o sea que requería tratamiento, ¿cierto? Hoy día hay varios autores que postulan cuestiones distintas, porque en realidad no, como que se ha dejado de hablar de si es patológico o no. Depende mucho de cada persona. Yo creo que cada uno se conoce y sabe si efectivamente requiere una ayuda para poder sacar hacia afuera y poder ir elaborando, porque hay personas que son más para adentro, hay personas que les cuesta poder expresar, pero el duelo en sí, en definitiva, es aprender a vivir con esa persona en otra vereda, en otra dimensión, sabiendo que de alguna manera esa ausencia va a estar, hay que aprender a vivir con esa ausencia. Y esa nueva como relación, esta nueva manera de relacionarme con esta otra persona, obviamente conlleva un proceso. Por ende, es absolutamente normal la pena, la rabia, la frustración, sobre todo en una primera instancia. Si es algo que yo siento que realmente no me permite surgir, no me permite relacionarme con otros, necesito ayuda. Pero no por tener pena, por estar con angustia, al menos inicialmente es algo patológico, sino que es absolutamente normal, porque el tener que despedirnos de alguien genera obviamente una ruptura que tenemos que empezar a reintegrar. Por ende, insisto, yo creo que cada uno
se conoce y sabe, ¿no es cierto?, que si efectivamente es una situación que lo ha inundado y que lo tiene, como se dice en buen chileno, con la cabeza debajo del agua y que no logra relacionarse bien con los demás, no logra volver a la rutina, no está logrando poder trabajar, esa es una persona que probablemente necesita ayuda, no solamente de terapia psicológica, sino de que también con algunos medicamentos, porque hay una cuestión química en el cerebro que necesita ayuda. Muchas gracias, Pali. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estas 2 sesiones, los que se sumaron para esta última. Esta última fue una charla muy emotiva, muy bonita, con las experiencias de don Víctor, de María José, las otras preguntas que han salido. Y eso es lo que nos mueve a Situ nosotros también. Nosotros, este tipo de instancias la empezamos en enero, ahora repetimos, queremos seguir haciendo cursos, porque nos acerca a una cosa que nosotros nos planteamos del principio, es cómo poner estos temas arriba de la mesa y conversarlos abiertamente y ir generando una comunidad en relación al envejecimiento y envejecimiento en la casa. Así que